bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Muy bien. Yo pensaba que a veces escuchamos, o nosotros mismos hemos dicho, frases como: he perdido la esperanza, me siento como un barco a la deriva, en donde ya no sé para qué lado ir, no sé para dónde caminar. Se perdió la fuente de mi esperanza. Yo tenía confianza o esperanza en aquello o en aquel, y de repente me falló y perdí todo lo que yo imaginaba que iba a ser. Este mundo en el cual estamos viviendo, parece un mundo en que no tiene una perspectiva. ¿Y cuántas veces no hemos parado y hemos dicho: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? Y pareciera que nos roba la esperanza. Escucha las noticias y pareciera que algo te chupa la esperanza, ¿verdad que sí? ¿Sabe que hoy quiero hablar de lo contrario de la desesperanza que produce todo esto? Y en 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Para Dios esto es importante porque son los que permanecen. Y si para Dios es importante la fe, la esperanza y el amor, para nosotros también es importante. Y dice que por sobre todo mayor es el amor. Ahora, así como para Dios es importante, el enemigo lo sabe. Y cuando hay algo que es importante para Dios y para nosotros, el enemigo se encargará en tratar de destruirlo. Y sucede, quizás lo primero que sucede es con el amor. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en medio de dificultades? Estamos en medio de problemas. Sentimos que Dios no nos abandonó. Sentimos que Dios no nos contesta. Sentimos que estamos a la deriva. ¿Qué es lo primero que nos parece? Que Dios no nos ama, porque Dios está permitiendo que nosotros vivamos estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Al sentir que no me ama, comienza a agrietarse el amor. Y si se agrieta el amor, entonces, ¿cómo voy a tener fe en alguien que no me ama? ¿Cómo voy a confiar en alguien que no me ama? Y si le seguimos dando vuelta a nuestros pensamientos y seguimos alimentando los pensamientos fatalistas o negativos, entonces se quiebra la esperanza. Y cuando se quiebra la esperanza, quedamos bajo desesperación, quedamos bajo desesperanza y sentimos como que no tenemos a dónde recurrir. Ahora, hay diferencia entre fe y esperanza, porque dice fe, esperanza y amor. Pareciera como que son amigas, hermanas, o que van de la mano. Allí dice Jesús, dijo que Él vendrá de nuevo en Juan 4. Por fe confiamos en esa palabra del Señor. Esa es nuestra fe. Ahora, nuestra base de la esperanza es que nosotros un día estaremos para siempre con el Señor. Jesucristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Él dice que es primicias de los que murieron. Esa es la base de mi fe. Ahora, la base de mi esperanza, todo lo que estoy diciendo son textos bíblicos. Y la base de mi esperanza es que Jesús dijo en Juan 14, porque yo vivo, tú también vivirás. Entonces, yo necesito la fe, pero necesito la esperanza para poder llegar a tener aquello por lo cual quiero y anhelo. Ahora, ¿cuándo se desarrolla la esperanza? En medio de las dificultades, lógicamente. En medio de las dificultades es cuando nosotros allí tenemos que desarrollar la esperanza. La palabra esperanza a veces la confundimos con deseo. Deseo algo, anhelo algo. La palabra esperanza está arraigada a una raíz que es esperar. Y esa palabra, esperar, que ninguno de nosotros nos gusta. Esperamos, ¿no? A veces estamos esperando en la consulta médica. Sabemos que allí puede haber una fuente de esperanza, pero no nos gusta muchas veces esperar. A ninguno de nosotros nos gusta esperar, pero nuestra esperanza está puesta en Dios,
y en su palabra. Porque si nosotros confundimos esto, llegamos a tener deducciones que no nos van a llevar a buen camino. ¿Y cuándo desarrollamos la esperanza? En medio de las dificultades. Porque si no tengo dificultad, no espero nada. Si está todo bien, está todo tranquilo, pero cuando allí hay conflictos, es allí donde yo necesito desarrollar la esperanza. Y Romanos 8, 24, 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, que la esperanza es aquello que no lo veo, es aquello que lo aguardo, pero no lo estoy viendo. Y del hebreo, la palabra esperanza implica la expectativa de obtener algo. Y hace referencia a un cordón y a una cuerda. Quizás tú dijiste, estuvieron acomodando la iglesia y se olvidaron y dejaron la cuerda, ¿no? Pero no. En el hebreo significa cordón, hace una referencia a un cordón, que no solamente lo veo, sino que me aferro a esa esperanza. Ese es el significado. Y yo dije, quiero que sea visual, para que en los momentos de dificultad tú sepas que te tienes que aferrar a esa cuerda de las promesas del Señor, las cuales van a marcar, a ver si todavía me caigo, van a marcar tu futuro. ¿Sabe que cuando estamos en espera, Dios trata con nuestras vidas? Cuando estamos en medio de la espera, Dios trata con nuestra constancia. Dios está procesando, está probando nuestras vidas. Entonces, necesito guardar la esperanza, proteger la esperanza, porque necesito que la esperanza me mantenga en medio de las pruebas, porque necesito fe, pero necesito la esperanza para obtener lo que vendrá en el futuro. Porque el enemigo quiere robarnos la esperanza. El enemigo está totalmente por robarnos la esperanza, porque si nos roba la esperanza, sabe que no tenemos fuerzas para luchar. El enemigo dice, pero ¿para qué vas a seguir peleando? Otra vez de lo mismo, no vas a salir, no hay salida, está todo oscuro. En cambio la esperanza nos dice, la noche está oscura, pero ten esperanza porque salimos que viene el día. La luz viene. Esa es la esperanza. La esperanza no es que dice que la realidad está negando la realidad. Ve la realidad. Entendemos la realidad. Esta es la que vivimos. Pero la esperanza es lo que cambia la noche en el día. Y hay un texto glorioso en Hebreos 6, 18 y 19. Apúntalo y lo lees tú luego en tu casa. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Dios hizo ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿has acudido a Dios en busca de refugio? Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Nuestra esperanza es un ancla segura. Cuando hay un barco y hay una gran tormenta, el barco necesita poner anclas. Y mientras más fuerte es la tormenta, quizás van a ser más las anclas que va a necesitar ese barco para no moverse en medio de la tormenta. Entonces, si estás pasando un tiempo difícil, tu ancla, a lo mejor necesitas otra ancla más para firmarte, para saber que hay juramento de parte de Dios, hay promesa y juramento que el Señor va a cumplir
lo que esperas. Y espera en Él. La ancla de mi alma está segura porque el Señor lo que prometió lo cumplirá. Y nosotros necesitamos tener esa decisión correcta. Porque si yo no estoy aferrado a esta verdad, no quiero sujetarme ni pensamientos, ni sentimientos, ni palabras a lo que puede llegar a ser, sino en la realidad basada en las promesas. ¿Sabe que también podemos decir que la esperanza es como la narrativa de cómo ves tu vida? ¿Has visto que algunas películas quizás de antes, dibujos animados o alguna película donde están los que son los protagonistas, pero hay una voz atrás que va narrando lo que ellos están por hacer? Y muchas veces nosotros somos los narradores de nuestra vida. Nosotros estamos narrando lo que va a suceder y a veces somos narradores negativos. Y a veces estamos narrando, ahora todo va a ir por la borda, ahora todo esto se terminó, va a suceder lo mismo. A veces somos narradores negativos de nuestra propia vida, a veces de nuestros hijos, a veces de nuestro trabajo, a veces de nuestra nación. Y narramos cosas negativas que van a suceder. Ahora, como cristianos, nosotros tenemos que narrar nuestra vida en base a las promesas de Dios. Nosotros no podemos narrar nuestra vida en base a todo lo que escuchamos a nuestro alrededor. Nosotros no podemos narrar nuestra vida, sino nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas y decir, Señor, tú has prometido que estarías conmigo en medio del valle de sombra y de muerte. Señor, tu palabra me dice que tú eres fiel y verdadero, que tú no cambias. Ese es a quien nosotros tenemos que aferrarnos en medio de las situaciones, en medio de cuando nos invaden tantas noticias que parecería que todo se acabó. La iglesia sigue en pie, la iglesia sigue en la tierra, la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia tiene que seguir orando, clamando, confiadamente, aferrado a las promesas. No tenemos por qué bajar los brazos, nuestra esperanza está puesta en el Señor, nuestra esperanza está puesta, mi esperanza está puesta en el Señor. Amén. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El Señor nos hizo renacer, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, sin mancha, sin contaminación. El Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay el autor de un libro del progreso del peregrino, John Bunyan. Él escribe en el libro que él escribe, que luego se hacen varias películas de diferentes formas, y él te está mostrando lo que él estaba viviendo. Él habla de que él estaba encerrado en cárceles de oscuridad, en donde él parecía que los pensamientos lo destruían. Era tal fuerte los cerrojos de hierro en los cuales estaba encerrado que no encontraba esperanza para nada. De repente, dice que él leía la palabra, de repente Dios le hablaba y él encontraba esperanza, pero le sucedía que esta esperanza solamente le duraba unos días, a veces unas horas, y volvía a entrar en desesperación. Él sentía como el enemigo le decía, no, Dios no te ha perdonado, Dios no te ama, es imposible que Dios te ame, no es real lo que has vivido, no es real lo que has sentido. Y él volvía a entrar en esa desesperación, en esa angustia, vez tras vez, de tal manera que él decía que estaba asfixiado y se sentía encarcelado. ¿Sabe que cuando el enemigo viene a robarte el sentimiento que Dios te amó, que Dios te perdonó y que Dios es real, cuando el enemigo te viene a robar, entonces tú vuelves a caer en desesperanza y desesperación?
Y él escribe esto, su misma vida, y él escribe el libro El progreso del peregrino. Y es tremendo ver cómo este hombre va en busca de la libertad, pelea por esa libertad que la palabra lo había dicho. Y yo quiero que veamos una parte de esto en esta mañana. Quiero que apagues allí la luz y vamos a ver. Y ahora solo resta. ¡No! Si te cuestionas por qué ese hombre permanece en la jaula, pregúntale. Señor, ¿por qué esa desesperación? No hay esperanza. Yo no escuché, disculpe. Señor, no puedo escucharlo. No hay esperanza. 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 Eso último fue muy desagradable. Tanto como la desesperación puede serlo. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Esperanzado, ¿cuánto tiempo ha pasado? 6 días. Sin comida, sin agua. Todo esto es mi culpa. Ya discutimos esto demasiadas veces, Cristian. Pero todo esto fue mi idea. Y yo estuve de acuerdo contigo. ¿Tengo que recordártelo cada vez que te desesperas? Estamos condenados a morir los dos. ¿Qué? ¿Ya viste los huesos allá abajo? Honestamente no quiero hacerlo. Estamos muertos. Tratemos de calmarnos otra vez para... ¡Ay, no! Yo no creo que pueda soportar esto por más tiempo. ¿Qué? ¿Aún continúan con vida? Les di todo lo que necesitaban para hacer lo que les corresponde. Cuchillos, mazos, rocas. ¿Qué más necesitan? ¿Por qué no se matan el uno al otro? Ya me tienen harto. Insectos. ¿Viste eso? ¿Por qué no solo nos mató, lo levantó y se fue? Porque no puede. ¿Qué? ¿No viste sus manotas? Pudo aplastarnos con su dedo meñique. Es que ellos no pueden, pero... ¡No pueden! ¿Por qué no lo vi antes? De verdad no entiendo de qué estás hablando. ¡Mira! Ahí arriba, cerca del techo. Dime qué ves. Calaveras, un cráneo gigante y otros más por allá. ¡No, en medio! Su escudo de armas. Es el nombre de este reino, de este castillo. Desperatio. El castillo de la desesperación. Es por eso que ellos quieren que nos matemos. Por eso no podemos salir de aquí. Espera, creo que ya te perdimos. Piensa como los gigantes. Les di todo lo que necesitaban para hacerlo, ¿no lo ves? No pueden matar. Solo pueden hacer que la situación sea tan miserable para que lo hagas tú mismo. Siempre hubo una forma de escapar, pero nunca la vimos. Tiene que haber una manera de salir, tiene que haber una.
No hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. Era yo. Ese era yo en la jaula. Ahora yo no entiendo. ¿Cuál es lo opuesto a la desesperación? No lo sé, yo... ¡Esperanza! ¿Qué es eso? Nuestra forma de salir. Muy clara, ¿verdad? Muy clara, ¿no? ¿Están aquí todavía? Esto es si quieres puedes verla completa. Sabes que el diablo no puede matarte, como decía Esperanzado. El diablo no puede matarte, pero sí puede hacerte vivir en una condición miserable, en donde te da todas las herramientas. Allí el gigante le dijo: te doy todo lo que necesitan para que se destruyan. Y así es cuando estamos en desesperanza. Fíjate, el cristiano era el que estaba con la armadura. Estaba con la armadura. Pero puede ser que tengas la armadura, pero si no tienes esperanza, también puedes morirte de angustia en el camino. Si la esperanza es robada a nuestras vidas por algo, Dios dice que lo más importante, lo que permanece, es la fe, la esperanza y el amor. Porque necesitamos esperanza para un mundo desesperanzado, para todo lo que viene sobre nuestras vidas, tratando de traernos condenación, que no podemos salir de la situación. Tantas veces nos hemos sentido como en esta jaula, ¿verdad? La esperanza es lo que te permite luchar en medio de los problemas. La esperanza, esa llave que encontraron, los sacó de la cárcel donde ellos estaban viviendo. Dice que hacía días, y así cuando él describe, este hombre, los trastornos que él vivía en su mente y en sus acciones, debido a que el enemigo venía y robaba la promesa, robaba la esperanza y se volvía a veces como loco en medio de la situación. La esperanza es algo que nosotros tenemos que cuidarla para poder permanecer hacia el futuro y tomar la promesa. Hay tantas historias en los relatos del caminar con el Señor Jesús que nosotros nos damos cuenta de que no solamente tuvieron fe, sino que tuvieron esperanza para poder obtener la promesa. Y quisiera que lo entiendan, porque a veces tenemos fe para algo o decimos, está la promesa, pero yo no me hago propia, mía, esa promesa y lucho y peleo para tomarla, para aferrarme a esa promesa en los tiempos de dificultad. Cuando los tiempos sean difíciles, tú te tienes que aferrar a esa cuerda y decir, Señor, me paro en tu promesa y sigo peleando y saco de mi mente los pensamientos que vienen en contra y la lleno con tu palabra. Hay un texto en Mateo 7, 24, que dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló a la niña, estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. El Señor se encontraba en Tiro. No era una ciudad judía,
estaba con gente que no era judío. Y dice que no pudo pasar inadvertido. Qué bueno es que no podamos pasar inadvertido, porque la presencia del Señor está en nosotros. Y allí una mujer que tenía una hijita, parece ser que era pequeña, porque dice que es una hijita que estaba endemoniada, que había un demonio que la torturaba. Esta mujer supo de Jesús y ella dijo: Él lo ha hecho. Quizás dijo: yo lo he oído que lo ha hecho. Y puso toda su esperanza en Él. Ahora cuando llega, se encuentra con el Señor que le está diciendo que esto no era para ella. Pero allí ella se aferra a esa esperanza de que el Señor lo podía hacer. Se aferra a la esperanza de que Él podía hacerlo. Y por eso es que ella insiste para que pudiera ser libre. Y así sucedió. Y más adelante o más atrás, en Marcos 5, 21 al 29, hay dos historias de hombres que no solamente tuvieron, hombre y mujer, fe, sino también esperanza. Versículo 21 dice: pasando otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo mismo sucede con la hija de Jairo. Aunque le vienen a avisar que había muerto, pero cuando el Señor llega, ella vuelve a la vida. Los dos casos iguales. Y nosotros vemos a esta mujer, dice que había gastado su esperanza, su dinero, que muchos médicos habrá consultado con uno, habrá consultado con otro, habrá ido a otro, habrá ido quizás a otro país en busca de una solución. Pero cuando ella vio que Jesús sanaba, eso es lo que el Señor hizo, se metió en medio de una multitud que lo apretaba. Ella no tenía las condiciones ni físicas ni en un montón de áreas. Pero sin embargo, lo único que a ella la hizo ir en medio de esa multitud y tomar el manto del Señor fue que ella tenía esperanza. Si toco el manto, si tan solo toco el manto, podré recibir sanidad. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos de esta esperanza? Tenemos la promesa en nuestras manos, tenemos la promesa allí, pero necesitamos que la esperanza nos ayude a caminar hacia ella y tomarla en el futuro. ¿Cuánto necesitamos de que la esperanza sea parte de nuestra vida y no nos deje? El salmista dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. El salmista estaba desesperado y dice: espera en Dios, vas a volver a alabarle, vas a volver a adorarle. La esperanza me ayuda a poder tomar las promesas. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son las cosas que te quitan la esperanza? ¿Cuáles son las cosas que destruyen tu confianza quizás en el futuro? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Dónde viviré? ¿Me quedaré solo? ¿Me quedaré sola? ¿Tendré dinero para pagar dónde vivir? ¿Qué haré con mi jubilación, con mi pensión? ¿Qué será de mí? Hay algunos que hasta organizan
cómo será su vida en los últimos tiempos en la enfermedad. Tienen esperanza para la enfermedad, esperanza para cómo van a vivir. ¿Cuáles son las cosas que atormentan y nos roban la esperanza? Yo quiero que tú pienses en esta mañana, ¿cuáles son las cosas que te roban la esperanza? Escuchar las noticias de este mundo, escuchar todo lo que viene, pareciera, y algunos dicen, ni vale la pena tener hijos para todo lo que hay, pero como iglesia seguimos unidos a ambas cosas, al promesa y al juramento, aferrados a la palabra, aferrados al Señor. Tú tienes que declarar, Señor, tú eres mi guardador, yo me aferro a tu palabra, tú eres la sombra, tú eres aquel que yo camino y tú eres sombra. Señor, tú has prometido tu fidelidad, tú has dicho que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. Señor, tú eres aquel que no cambia, en ti no hay cambios, tu amor no cambia, aferrado a esa verdad. Cuando el enemigo viene sobre nuestras vidas, tratando de hacernos sentir que no tenemos ni sentida nuestra vida, aférrate a lo que dice el Señor, aférrate a su amor. Señor, tu palabra dice que tu amor me envuelve, que tu amor está conmigo, que tu amor no me abandona. Y cuando ese amor tiene una ligadura, entonces tu fe crece y tu esperanza crece. No permitas que el enemigo te robe, agriete el amor que el Señor siente por ti. El Señor es fiel y verdadero, y la esperanza. Ahora, lo primero que yo necesito es salir de la situación donde estoy. Si hay pensamientos del futuro que me atormentan, yo lo primero que necesito es salir de la jaula. Lo primero que necesito es tomar esa llave de la esperanza y poder salir de ese lugar y comenzar a crear en ti lo nuevo. Comienza a crear en ti lo nuevo. Comienza a formarte en base a la palabra, en base a las promesas. Yo creo que mi vida, mis hijos, mi herencia serán benditos hasta que el Señor venga. Yo creo que el Señor es fiel y verdadero para cumplir todo lo que ha prometido. Yo y mi casa serviremos al Señor. Declara la palabra sobre tu vida, sobre aquellos que tú amas. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, dice el salmista. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Sí, declara en este día lo que dice el Señor, que Él guardará tu camino, Él guardará tu entrada y tu salida. Esa es la verdad que tiene que prevalecer. Cuando viene sobre ti esos temores que vienen a robarnos toda la esperanza, comienza a aferrarte a la promesa. Señor, tú me has dicho que tú guardarás mi entrada y mi salida. Señor, tú eres el que ha dicho que bendecirás mi herencia. Señor, tú me vas a proveer hasta el final, porque tú eres fiel para proveernos. No me va a faltar lo que necesito. Tantos argumentos del enemigo fatalistas que vienen sobre nuestras vidas tratando de robarnos la promesa. Pero necesitamos decirle, Señor, yo permaneceré a tu lado hasta el fin. Señor, cerraré mis ojos para abrirlos, para estar contigo en la eternidad. Esa es la promesa. El Señor resucitó de los muertos. Él es primicia de los que murieron. Y nosotros vamos a reinar y vivir con el Señor. Pon en el Señor tu esperanza. Dile al Señor, eres mi castillo y fuerza de mi salvación. En Dios solamente está callada, está en quietud mi alma. De Él viene la salvación. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor, que es mi esperanza, para contar todas mis obras. Aférrate a la esperanza. Necesitamos que aferrarnos a la esperanza para seguir caminando en nuestra vida. Nos ponemos de pie y vamos a orar en esta mañana. Vamos a declarar nuestra confianza en el Señor. Vamos a declarar que tu vida está segura en Él. Cierra tus ojos y comienza
Y comienza a entregar. Lo primero que tienes que hacer, si has estado en una cárcel, en una celda, en donde parecía que todo lo que estaba a tu lado era para destrucción, que no tenías más que una vida miserable, que no podías pensar en un futuro como algo bueno, imposible que pueda pensar en el futuro algo bueno, porque mi vida es miserable. Tantas veces el enemigo marca esa mentira para que tú comiences a dudar de la verdad de Dios. Comienza a tomar la llave de la esperanza y comienza a decirle: Señor, tú eres Dios de amor. Señor, tú me viste aún cuando estaba en el vientre de mi madre y me amaste. Señor, y preparaste camino por donde debo andar. Señor, tú eres la fuente de mi esperanza. Señor, tú eres mi protección. Tú eres mi castillo fuerte. Comienza a entregarle al Señor aquellas áreas donde pareciera que el enemigo ha podido darte un cuchillo para que termines con tu promesa. Comienza a entregar las promesas al Señor y decirle: Señor, yo me aferro a ellas. Señor, yo me aferro a ellas. Quiero la llave de la esperanza. Quiero la ancla segura y firme. Quiero renovar mi esperanza contigo. Quiero renovar mi esperanza contigo. El altar está abierto.